qué pues, Ya. tú me de qué me hablaste. Bueno. Pues, ya estamos. Buenos días. El día de hoy estamos a domingo. Estamos en el último domingo de octubre. Son días de mucha gente en la calle. El otro día era algo tarde y todavía había mucha gente en la calle. Y es día de tener cuidado que aprendemos, o que escuchamos, o que escuchan nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos días sí hay una celebración oscura a nivel mundial. Es algo conocido y se ha visto de manera inocente como el Halloween, ¿no? Se ha visto como que, ay, no pasa nada, que los niños se disfracen, ay, no pasa nada, es por los dulces. Y está bien que sea por los dulces, pero en realidad tiene un trasfondo diferente, ¿no? Y decía mi hija, mamá, es que, ¿por qué no puedo festejar Halloween? Y yo, bueno, todavía no tiene la edad suficiente para comprenderlo, ¿no? Se lo explicó a sus 6 años, a que lo entienda a sus 6 años. Y sí lo sabe, entonces bueno. Pero el día de hoy vamos a ver algo súper básico, justamente acerca de esto, porque estaba escuchando a muchas personas diciendo, es que Dios me ha metido en esto, es que si Dios me ha metido en esto, Él me va a ayudar a salir. Y entonces yo digo, sí te va a ayudar a salir, pero no te metió a Él. Y cosas que le atribuimos a Dios y que realmente no son de Dios. En este sentido, renovar el entendimiento es súper importante, porque veía parte de lo que empiezo a estudiar. Por ejemplo, decían que el sonido no es nada si no hay un oído receptor. O sea, el sonido puede viajar y viajar, las ondas pueden viajar, no se ve, no lo vemos, el sonido no lo vemos. Y solo podemos decodificarlo cuando hay un oído. Pues. Y entonces todos escuchamos lo mismo, entonces todos podemos decir, ah, es esto, está diciendo esto. La palabra carro es A. Aún así, cuando escuchamos la palabra carro, cada quien se imagina un carro diferente. A menos que yo les diga, un carro rojo de 4 puertas, redondito, entonces ya nos vamos imaginando lo mismo todos. Pero si escuchamos algo, cada quien ve las cosas de acuerdo a su experiencia. Si yo nunca he visto un carro rojo, no puedo ver un carro rojo en mi mente. Entonces, tiene que estar la experiencia para poder decodificar lo que escucho. Por eso hay cosas que no se escuchan, o más bien, cuando entendemos y comprendemos, por ejemplo, que a veces hay una canción de Barak que dice, ángeles vengan a cantar. Y en algún momento, en alguna de las veces que he cantado, alguien me dijo, es que se escuchaban unas voces angelicales, como haciéndote coro. Y yo decía, gloria a Dios, porque finalmente, pues, esa canción es como que vengan a cantar también, pues, ¿no? Los ángeles también están rindiendo adoración ahí arriba. Y también aquí con nosotros cuando nosotros lo hacemos, ¿no? Pero si alguien no está, ¿cómo les explico? Como que con esa, como el radio, ¿no? Que si no ponemos de estación, podemos escuchar, pero, y se escucha la voz, pero, hasta que ya la ponemos donde va, entonces escuchamos clarito la voz. Es exactamente igual. Si alguien no está acostumbrado, entre comillas, a escuchar, por ejemplo, ay, es que son voces angelicales, ay, es que esto, pues difícilmente lo va a escuchar. Mientras más estamos abriendo nuestro entendimiento a las cosas espirituales, más podemos ser partícipes de ellas. O sea, más podemos, alguien puede ver un ángel, alguien puede ver, hay personas que en el servicio han visto ángeles. ¿Sí? Pero es esa parte, como les decía ahorita, el Espíritu Santo es sabiduría, Jesús es sabiduría, y que Él nos llena con esa sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios, es una sabiduría que nos hace no temer ante las cosas de Dios, sino gloria a Dios que puedo escuchar o ver que hay ángeles aquí alrededor, ¿no? Ángeles de Dios. Y bueno, el punto de ver, el día de hoy vamos a ver una clase que se llama Dios es bueno y el diablo es malo. Porque muchas veces vemos a Dios de acuerdo, no muchas veces, siempre, vemos a Dios de acuerdo a lo como nos ha ido. La gente habla como le va en la feria, es cierto, ese es un dicho muy cierto. Y la gente ve a Dios como le va en la feria.
o como ha escuchado, o como le han enseñado. Si alguien dice, no, pues es que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? O sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y entonces alguien dice por ahí, no, pues es que yo ya no quiero ser guerrero de Dios. Si ya no quiero que me dé tanta batalla. O Dios aprieta, pero no ahorca, como algo así, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca. Es una... Y entonces esa persona, cuando tiene esa creencia, resulta que tiene una situación donde está, híjole, súper ajustado y, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y en eso tiene algo positivo y entonces dice, es que era Dios el que me estaba apretando, pero como no me ahorcó, entonces vino la ayuda. Y no es así. Dios no nos lleva ahí. Nosotros llegamos ahí de diferente manera. Y eso es parte de lo que es renovar el entendimiento. ¿Para qué nos sirve renovar el entendimiento? Para ver las cosas como Dios las ve. Porque la manera más pura y más verdadera de ver las cosas es como Él las ve. ¿Cómo es que Dios las ve? Dios nos ve a nosotros bendecidos, Dios nos ve a nosotros en victoria, Dios nos ve a nosotros prósperos, Dios nos ve a nosotros con todo lo que nos dio. ¿Por qué nosotros no somos así? Porque no hemos renovado el entendimiento. Porque todavía nuestros ojos, nuestros lentes, no están calibrados a como Dios nos da la verdad. Por eso dice la palabra, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. La verdad es todo aquello que ya tenemos a través de Cristo y la justicia es justamente lo mismo. Es esa justicia que ahora somos justos a través de Cristo. Y con eso tenemos todo, dice la palabra, que somos herederos, coherederos. Herederos del Altísimo, dice, coherederos con Cristo Jesús. Entonces, imagínate qué herencia tenemos si Él es el dueño de todas las cosas que existen, ¿no? ¿Por qué es importante volver a ver esto? Porque es importante, es algo súper básico, pero creo que hay personas nuevas que me están escuchando y sí es importante saber realmente cómo es Dios. Sí es importante ponernos los lentes correctos para poder ver a Dios de la manera correcta. ¿Por qué te digo que no es, que son nuestras decisiones a veces? Renovar el entendimiento es bien importante. Porque dice la palabra que para renovar el entendimiento nos hace, yo te digo dónde está. Está en Romanos, renovar el entendimiento, Romanos 12:2, nos hace saber experimentar la voluntad de Dios. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, las cosas que tú comprendes, renuévalas, y él te dice para qué. Para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y es perfecta. ¿Y cómo lo comprobamos? Renovando el entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Viendo las cosas como Dios las ve. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Viendo las cosas como Dios las ve. Entonces, muchos de nosotros aprendimos que Dios castiga. Si haces esto, Dios te va a castigar. Si haces aquello, Dios te va a castigar. En realidad no es que Dios castigue, Dios avisa. Sí, es como el niño que estás jugando en las escaleras y le dices, si no te bajas, te puedes caer. Bueno, yo les digo te puedes porque hay una posibilidad. Pero hay mamás que dicen, si no te bajas, te vas a caer. Se los dicen, te vas a caer. O sea, ya les ponen la condición, ¿no? O sea, va a pasar esto. ¿Qué es lo que Dios te dice? Dios te dice, si sigues así, te puede pasar esto. O sea, Dios te avisa. Pero cuando el niño se cae, ¿qué fue lo que hizo que se cayera? ¿Que la mamá lo castigara porque no le hizo caso? No es el castigo de la mamá sobre el niño en lo que hace que se caiga, sino que había una posibilidad de que se cayera y el niño le hizo caso. Pero al final, bueno, cuando los niños son pequeños, bueno, pues es responsabilidad de los papás cuidarlos. Pero los niños van creciendo y mientras nosotros los cuidamos, me decía mi hija, mamá, es que me vas a regañar. No, no te voy a regañar, te estoy enseñando. Y siempre parte de lo que yo hago con mi hija es decirle, mi amor, mi función aquí
es enseñarte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tú vas a decidir, pero es que yo quiero esto. Tú vas a decidir cuando ya puedas decidir, ahorita decido yo. Hay cosas que decides cuando se cortó el pelo y que yo quise cortarse hasta ahí. Tú decides algunas cosas, yo decido otras cosas. Y cuando tú ya tengas un criterio, entonces vas a decidir. Obviamente estoy tratando de que tenga el criterio de Dios, ¿verdad? Que tenga un criterio mejor del cual yo crecí, para que no tenga que hacer muchas cosas como yo las tuve que hacer. Y que todavía estamos en eso, ¿no? Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos renovando y renovando y renovando. Pero qué bendición que Dios nos sigue llenando y llenando y llenando de su sabiduría. ¿No? Entonces, normalmente uno dice, es que si me porté mal y Dios me castigó. Nosotros, como papás, a veces queremos que entiendan los hijos. Pero no pondríamos un hijo, por ejemplo, no lo dejaríamos sin comer una semana. Por lo tanto, no dejaríamos Dios no nos dejaría en pobreza a nosotros. ¿Qué pasa? Que si hay una persona que tiene su alimento y no lo cuida, entonces lo puede perder, pero no porque Dios lo quite. ¿No? Volvemos al ejemplo de la escalera. El niño se cayó porque siguió jugando en la escalera. Pero Dios le avisó. Dios avisa de muchas maneras y la primera forma nos avisa a través de su palabra. La primera forma en la que nos avisa es a través de la ley. Por ejemplo, vamos al primer ejemplo, Caín y Abel. Parece que Dios castiga a Caín, pero le avisa qué es lo que va a pasar con él, qué es lo que pasa como consecuencia de lo que hizo. Cuando Dios, y si nos vamos un poco más atrás, cuando finalmente desobedecen y comen del fruto del árbol prohibido, Dios le dice al hombre, ahora maldito eres de la tierra, ahora vas a labrar la tierra con todo tu sudor, vas a comer, así ya vas a hacer. Y a la mujer le dice, y tú, esto va a pasar contigo, no porque sea el castigo que Él les está dando, Él les está diciendo, esto les trajo esta consecuencia. Es solamente el avisarles para que no les caiga de sorpresa que las cosas han cambiado porque ellos hicieron algo diferente, ¿no? ¿Qué pasa con Caín y Abel? Exactamente igual. Le avisan, dice Génesis 4:6. Entonces Dios le dijo a Caín, Jehová le dijo a Caín, uno de los nombres de Dios es Jehová, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y luego le dice número 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Esto es un principio, hacemos el bien y somos enaltecidos. Y si no hicieres bien, esta es la otra parte del principio, de ese mismo principio. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, aunque el pecado esté a la puerta, si tú decides, tú lo puedes dominar. Si tú decides, tú lo puedes domar. Tú te enseñorearás del pecado. Es decir, no vas a hacer que él se enseñoree de ti. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Dios les avisó desde antes. Y a Caín estaba tan molesto, estaba con una ira tan fuerte con su hermano, porque a él sí y a mí no, que de todo modo le dijo, vente, vamos. Dios ya sabía que era lo que iba a pasar. Dios ve las cosas sin un tiempo, Dios ve las cosas, lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana, todo lo ve junto, pues, y avisa. Entonces, él avisó y entonces de todos modos Caín no le importó, le dijo, vamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Claro que ya sabía, pero era como, ¿qué hiciste? Ahora ven para acá, dime qué pasó. Y él le respondió, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? A mí me sorprende que Caín, sabiendo quién era Dios y sabiendo que Dios conoce todas las cosas, lo haya aún ocultado, pues, ¿no? Es como que quiso ignorar la parte de quién es Dios, ¿no? Y él le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:11. Ahora pues le avisa,
no lo maldice Dios, Dios le avisa qué es lo que ha pasado porque la sangre de su hermano ha sido derramada. Cuando hay sangre derramada, esa persona o ese linaje, hasta que no es limpiado, ese linaje tiene esta maldición. Toda la palabra nos enseña, esto es consecuencia de esto, pero si obedeces tienes estas bendiciones, pero si esto tienes esto. Y como Dios mismo sabía que la ley, dice la palabra, el que quebranta una de las leyes, se hace como que se hubieran quebrantado todas las leyes, una sola, y sabía que no nos íbamos a poder cumplir porque estamos encarnados, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y ese cuando llegamos a comprender el amor tan grande de Dios para nosotros, que no quería que ninguno de nosotros padeciera ninguna maldición, y por eso envió a su Hijo Jesús. No, hombre, pues es como que gracias más grandes para Jesús. Amén. Y entonces le dice Dios a Caín, ahora pues, maldito, dice maldito seas tú de la tierra. En realidad no es maldito seas, porque entonces lo está mal. Pareciera que lo estás maldiciendo. Pero solo le está avisando, ahora tú vas a ser maldito de la tierra. No sé si tienes en la otra versión que te tengas como dice. Dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. Ajá, fíjate, ahora dice, eres maldito, o sea, no le dice, ahora tú vas a ser maldito, o sea, yo te maldigo, no, Dios no dice yo te maldigo. Dios le avisa, ahora tú eres maldito y serás expulsado de la tierra que se tragó la sangre de tu hermano. ¿Por qué? Porque esa tierra reclama ese lugar, pues, ¿no? Entonces vas a ser expulsado de ahí. Dice, maldito seas tú, maldito eres tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ajá. 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra. ¿Qué significa? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, no te dará el fruto. O sea, tú vas a trabajar y difícilmente te va a dar algo, ¿no? Bueno, nosotros no. No te dará buenas cosechas. Ajá, te dará buenas cosechas. ¿Qué versión tienes? ¿La traducción viviente? La traducción viviente. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces Caín le está diciendo, Dios, ¿por qué me castigas así? Caín sí le está reclamando. Se borró. Se quitó. No, sí. A ver. Caín sí le está reclamando, ¿por qué me castigas? Le dice a Dios. Y entonces, y luego le dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra. Y entonces sucederá que cualquiera que me halle, me matará. En ese momento, ahí sí se acuerda quién es Dios. Porque en el lugar donde está, ahí sí dice, es que estoy aquí, tú me proteges. Eso se lo está diciendo entre líneas. Tú me estás cuidando, tú me estás protegiendo. Pero si yo me voy de aquí, el que me encuentre no puede matarles. ¿Sí me explico? Ahí sí se está acordando que Dios es su protección. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Es decir, lo mismo que hizo él, pero se le va a multiplicar 7 veces. Ya habíamos visto en alguna clase, no sé si lo recuerdan, pero se los comento. Esta no es una maldición, esta es una bendición que Dios le da a Caín. A pesar de lo que Dios hizo, de lo que Caín hizo, Dios le da esta bendición a Caín y le dice, por ser tú el que te haga esto a ti, en lugar de tener una sola vez el castigo, tendrás 7 veces ese castigo. Pero es una bendición entonces, porque estás saliendo de conmigo, dice Dios. Y entonces dice, Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que le diera. A pesar de que iba a ser expulsado de la presencia de Dios, Dios le envió la bendición al poner una marca. Dice la palabra de Dios que nosotros somos una marca del Espíritu Santo. Estamos marcados por el Espíritu Santo. Y es una marca que la ve el mundo espiritual. Entonces, le avisó cuáles eran las consecuencias de sus actos. La ley, toda la ley, todo lo que es los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí viene la ley y en Deuteronomio viene la ley. Y dice,
Si hacemos algo malo, obviamente los resultados son malos. Si hacemos algo bueno, los resultados son buenos. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿O qué es lo que Dios nos dice? Hagan lo bueno. Pero ¿qué pasa? El que fallece de un infarto a temprana edad, y que tiene el miedo, y que tiene esto, y que tiene aquello, no, pues es que es una maldición. Posiblemente, pero antes de llamar maldición, vamos a ver cuáles son tus hábitos, qué es lo que te ha llevado ahí. Y nos vamos desde lo más básico hasta lo más espiritual. Lo más básico es, ¿cuánto ejercicio haces al día? ¿De qué te alimentas? ¿Te alimentas de cosas buenas, de cosas malas? ¿Tomas mucho refresco? ¿Tomas...? Cuando todas nuestras decisiones tangibles son buenas, o sea, nos van a dar un buen resultado, y ese resultado no está llegando, tenemos que buscar, ok, en lo intangible, ¿qué estoy haciendo que no me está llevando a ese resultado? Y ya si no es algo que yo estoy haciendo, nos vamos a las generaciones. Entonces, esto es algo generacional. Pero sí tenemos que ver, porque ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es que echamos la culpa. O al diablo o a Dios. No, es que no me deja el diablo de la cola. Y dices, ajá, pero ¿y tú cómo decidiste? Y tú estás comiéndote, no sé, mucha grasa todo el día, mucho azúcar todo el día. Decía en un grupo, ponían que el azúcar era mala, que las frutas eran, no el azúcar sí no es lo más adecuado para nosotros, pero decían acerca de las frutas y las verduras. Alguien decía, no son tan necesarias. Y así como que, si no fueran necesarias no se dieran los árboles. Esa es la naturaleza. Tú te pierdes en un bosque o en un lado, vas a encontrar frutas y verduras. O sea, sí las vas a encontrar. Esa es la naturaleza. Dios dándotelas. No ves un árbol de hamburguesas, porque no es lo más sano para nosotros, ¿no? Entonces, alguien decía, es que lo primero que hace el nutriólogo cuando vamos con el nutriólogo es quitarnos frutas, verduras y azúcar. Carbohidratos, hablábamos de carbohidratos igual a azúcar. Y les decía, ok, a ver, principios básicos, como lo que vamos a ver acá. Principios básicos. Los carbohidratos, nuestro cuerpo, el 70% de la energía que nosotros consumimos para respirar, para pararnos, incluso para dormir, nuestro cerebro sigue funcionando, nuestro corazón sigue latiendo, y para todo eso básico, y que si vamos a hacer pipí, que si todo lo que necesitamos, lo básico, el 70% de eso viene de azúcares. Entonces, ¿cuáles son los azúcares buenos? Las frutas y las verduras. El detalle es que se ha habido muchos azúcares malos, entonces pareciera que todos los azúcares son malos. Pero no todos los azúcares son malos. Solamente esos azúcares, los azúcares que son simples, los que no tienen fibra, los que no tienen nada bueno. Entonces, no está mal quitar el azúcar. ¿Qué pasa? El cuerpo necesita azúcar. Si le quitamos el azúcar y nos vamos con el azúcar hasta abajo, que por ejemplo son las dietas cetogénicas, alguien decía por ahí en el grupo, es que las dietas que ahorita están y que me ha ido muy bien es quitando el azúcar. Sí, la dieta cetogénica es buena por momentos y con ciertas indicaciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue necesitando carbohidratos. Si tú se los quitas, va a hacer carbohidratos de otra manera. De la grasa que tenemos acumulada, pero también de los músculos. Entonces es como que tu cuerpo se va a consumir solo porque necesita carbohidratos y no se los está dando. ¿Funciona para bajar de peso perfecto? Sí, porque se va a acabar toda la grasa. Pero no funciona durante mucho tiempo, porque además de que estás sobreforzando al organismo, porque no es lo natural es que lo tome de los carbohidratos y que tú comas carbohidratos buenos. Se sobrecarga el riñón, se sobrecargan muchos de los órganos porque no están diseñados para eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y hago esta comparativa con el entendimiento. Cuando el entendimiento no está correcto, pensamos que lo incorrecto es lo mejor. Pensamos que lo que nos han enseñado es lo mejor y no lo que dice Dios. Pensamos que, híjole, es que no quiero ser guerrero de Dios, porque eso nos han enseñado, aunque no sea lo correcto. Entonces, por
por eso volvemos a lo básico. Y lo básico y lo mejor, por ejemplo, para un cuerpo, una salud buena, es que sí haya consumo de carbohidratos, pero carbohidratos buenos. Como les digo, no hay árboles de hamburguesas, no hay árboles de pastel, no hay árboles de bollitos, pero sí hay árboles de manzana, pues. Entonces, si nos vamos a la lógica básica, bueno, pues una manzana es más saludable que un pastel, por ejemplo. Esos azúcares de los pasteles hay que quitar. Bueno, espero haberme dado a entender. Hay leyes que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, una de ellas es Génesis 8:22. Para saber que no es Él el que nos lleva a lo malo, pero sí nos puede sacar de lo malo. Dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Es decir, mientras estemos en este lugar, mientras estemos aquí, va a haber una siembra y una cosecha. Una siembra y una cosecha. Tú siembras bien y vas a cosechar bien, sí o sí. Es una ley. Siembras bien en tu mente, obtienes buenos resultados en ti mismo. Siembras bien en tus hijos, obtienes buenos resultados en tus hijos. ¿Qué pasa? No, pues es que no, yo les he dado todo a mis hijos y no hacen, no, algo estuvo diferente ahí. A lo mejor no era darles todo, a lo mejor era, ¿sí me explico? Si no tomamos esa responsabilidad, no podemos cambiarla. Pues. De que, ok, yo hice algo, entonces esto está pasando porque yo hice algo que no estaba, o sea, que no me iba a llevar a lo que yo quería. Y dice un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, es cierto. Lo dice malamente para los hijos, ¿verdad? Porque no debiera de ser así. Pero eso significa que todo tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos, ya sea una consecuencia buena o una consecuencia mala. Veía a mi hija que estaba con tenía ahí estaba jugando. Y es curioso porque con mi hija pocas veces le pongo consecuencias. Muy pocas veces. Y normalmente no lo manejo como consecuencias. Es como que, mira, es que iba a hacer esto, ahora no va a pasar. Ahora no vamos a ir allá porque es. Pero ella tenía castigado, bueno, en consecuencia tenía uno de sus muñecos. Le dije, oye, ¿dónde te ponen consecuencias? Porque obviamente si no lo pongo yo, lo ponen en algún lado, ¿no? Ella lo ha aprendido en algún lado. Le dije, ¿por qué la tienes así? Es que está en una consecuencia. Sí, porque es que no hizo caso. No se quería sentar. Pues estaba ella en su escuelita enseñando y la muñeca no se quería sentar, entonces le dio una consecuencia. La ventaja de esto es que aprende acerca de las consecuencias, pero la consecuencia debiera ser aprendida como tal, no como un castigo, no como algo que alguien más ejerce sobre ellos, sino como lo que ellos mismos se traen en consecuencia. A veces he escuchado, sí, Dios es bueno, pero mató a mucha gente. Dios es bueno, pero quería la sangre de mucha gente. Dios es bueno, pero. ¿Por qué mata? ¿Por qué los niños? Tengo un amigo que estimo mucho que no tocamos estos temas porque es para contienda. Y entonces él me dice, es que si Dios existe, o sea, incluso se cuestiona la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué mueren tantos niños en África? Habrá que ver qué hizo África. O sea, que hay que ver, buscan una historia, ¿qué hizo África contra Dios? Algo debió haber hecho África contra Dios. Es que son niños inocentes, ¿por qué los... Sí, pero hay un linaje, pues. ¿No? ¿Qué pasa? Me voy a ir al caso de Sodoma y Gomorra, porque es algo muy, pues, ahorita nos vamos a ver si alcanzamos a ver el diluvio. Que dice, es que Dios, este mismo amigo, dice, es que Dios puede matar a todos, pues. Sí puede, pero no lo hace. O sea, el amor no mata. Y Él es amor, pues. Es una mala percepción de Dios, porque a lo mejor alguien les dijo, es que Dios te castigó, ya ves. Es que no tuviste trabajo porque no hiciste esto. Dios te castigó. Y no es Dios castigándonos, pues. Son nuestras decisiones que nos hacen llegar ahí.
¿Qué pasó en Sodoma? Sodoma y Gomorra ya sabemos que fue un fuego consumidor que bajó del cielo, que vinieron ángeles que dijeron se va a quemar todo y se quemó. Y la gente piensa, porque la palabra, no sé si encontré alguna, pero volvemos a que son traducciones y las traducciones son de acuerdo a lo que el traductor piensa, ¿no? Y entonces, en el caso de Sodoma, no es que Dios haya exterminado de la tierra 2 ciudades por haber sido malas, es que esas ciudades, porque fueron malas, se trajeron la exterminación por consecuencia. Pero fueron ellos mismos los que se trajeron esa consecuencia. Y vámonos a Génesis 4:16, dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estos eran unos varones que llegaron ahí con Abraham, y ya eran amigos de Abraham. Bueno, Abraham era amigo de ellos. Y entonces Dios dijo: le voy a encubrir a Abraham, y aquí este es un error de traducción. Dice: les voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. El error de traducción es como si Dios lo hiciera, pero de nuevo Dios avisa. Y entonces, no sé qué traducción, ¿cómo dice tu traducción? ¿Cuál es la que estás leyendo? Génesis 17, Génesis 18, 17, perdón. Perdón, sí. 18, 17, me equivoqué. Creo que la gran mayoría de las Biblias, yo siempre les recomiendo que lean varias Biblias para que vean varios autores y varias traducciones, pero creo que la gran mayoría dice lo mismo. Lo que voy a hacer, es como Dios diciendo lo que voy a hacer. En realidad es Dios dice lo que va a suceder. Le voy a ocultar lo que va a suceder a Abraham, le dice. Es como si yo sé que mañana llega algo bueno, qué padre, ¿no? Yo lo comparto y te lo digo: oye, mañana te viene una buena noticia. Ocultaré mis planes a Abraham. Ajá, El Señor. mis planes, exactamente. Todas las personas que hicieron las traducciones se basaron en la primera traducción que hubo. Y entonces en esa traducción, ahí dice: encubriré yo lo que voy a hacer, cuando no es Dios el que va a hacer las cosas. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que Dios pudo haber hecho. Lo que Dios pudo haber hecho es quitar su mano de misericordia y decir: ok, a partir de este momento yo ya no los cubro, a partir de este momento cada quien sus consecuencias, ¿no? Dice, habiendo de ser Abraham, bueno, está hablando acerca de Abraham, ya, si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Y de nuevo aquí te digo, tanto las cosas malas como las cosas buenas. Aquí Dios ya le había dicho: si tú haces esto viene sobre ti. Pero como Dios ya lo sabe, porque Él ve las cosas así de una manera, no como nosotros que hace 2 minutos ya es pasado, y dentro de 2 minutos, ahorita que cuando cerramos la enseñanza va a ser futuro. Él está en un presente donde ve todas las cosas. Él está en un tiempo sin tiempo, un presente en el Kairos, en un presente donde todo está a la vista de Él. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, podemos llegar a ese presente, a ese Kairos. Podemos estar viendo qué pasó, qué pasa y qué pasará. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces, luego vamos a ver los dones. Entonces, Él dice: si yo ya sé que Él va a cumplir todo, y entonces que va a venir sobre Él esta bendición, y que todas las naciones de la tierra van a ser benditas, o sea, está diciendo: si yo sé que Él es un hombre grande, ¿a poco no me voy a decir las cosas que van a pasar con esta ciudad? Y entonces decide, le dice entonces Dios a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice, este es error de traducción, pero voy a leer cómo dice. Dice: descenderé ahora
y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios? Dios le está diciendo a Abraham, fíjate que, déjame decirte que antes, luego lo vamos a ver, había un acusador. Había alguien que podía subir al cielo, ahorita ya no puede. Pero el enemigo, Satanás, el que antes era Lucifer y que luego fue caído, el ángel de Dios, que ya no es ángel de Dios, que ahora es un ángel caído, él tenía entrada al cielo. Iba y acusaba a todos los seres humanos. Iba y le decía a Dios, mira lo que están haciendo allá. Ellos se merecen esto, porque hay leyes. La ley decía, si tú haces esto, te mereces esto. Si tú, ojo por ojo, diente por diente, es una ley. Entonces el diablo iba y le decía a Dios, oye Dios, allá están haciendo esto, se merecen eso. Se merecen ese castigo. Se merecen esto. De él es el que está hablando, que dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Es decir, todos los días viene el diablo a estarme repitiendo lo que están haciendo en Sodoma y Gomorra. Entonces dice, voy a bajar a ver si han consumado su obra como me lo han dicho. Es decir, voy a ver si es cierto que lo que me está diciendo el diablo es cierto. Eso dice Dios. Y si no, pues ya lo voy a saber. Entonces Abraham le dijo, porque él sabía que si Dios se daba cuenta que estaban sembrando, iban a cosechar. Y que si Dios iba, ahorita vamos a ver, podía quitar su misericordia y decir, ok, que vengan sus cosechas sobre ellos. Dice, entonces Abraham le dice, destruirás también al justo con el impío. Y yo te digo, la traducción correcta sería, porque sabemos que el amor no destruye, el amor es todo lo bueno. Entonces dice, la traducción correcta sería, vas a permitir que el justo padezca junto con el impío. ¿Cómo dice esa traducción que tienes tú, el 23? Destruirás tanto al justo como al malvado. Sí, o sea, ahí lo que hace es igual poner esa responsabilidad sobre Dios. Pero la responsabilidad era de los sodomitas, pues, ¿no? O sea, vas a permitir que el justo padezca con el impío, con el malo, con el que está haciendo lo malo. Y entonces Abraham le dice, a lo mejor hay 50 justos dentro de la ciudad, también se van a destruir, también a ellos van a padecer. No vas a... Ojo, aquí sí viene cuál es la característica de Dios. Por eso la enseñanza se llama Dios bueno, diablo malo. Quiero que veas un Dios bueno, porque Abraham sí conocía a Dios. Abraham sí sabía que Dios era amor. Abraham sí sabía, porque le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Vas a permitir que ellos también se destruyan? No vas a perdonar al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Es decir, yo conozco a Dios. Abraham está diciendo, yo te conozco, Dios. Y yo sé que por amor a esos que no están haciendo lo malo, tú puedes perdonar a todos los demás. Esa es una característica del amor. Por el amor a unos cuantos, y el perdonar es otra característica de Dios. Y luego le dice, lejos de ti el hacer tal cosa, dice, que hagas morir al justo con el impío. Y bueno, de nuevo sabemos que no es Dios, ¿no? Que el justo muera con el impío, dice, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas eso, dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham lo conocía. Abraham le está diciendo, tú eres el juez de toda la tierra, no vas a hacer lo que es justo. Y ciertamente, alguien dice, ¿por qué tuvo que venir a morir Jesús? Porque las leyes ya estaban dadas. Porque ni Dios se salta las leyes. Hay formas y leyes más altas que hacen que las cosas cambien. Por ejemplo, la ley de la gravedad jala las cosas al centro de la Tierra. Pero las de la aerodinámica hacen que vuele un avión y no se jale el avión, y el avión es súper pesado. Pero hay otras leyes que lo hacen volar. Es igual.
leyes que nos daban maldición, pero viene Jesucristo y quita toda maldición. Porque Él la cargó, porque ya fue pagada, pues no porque fue una varita mágica, Él ya pagó por todo eso, ¿no? Ni Jesús, ni Dios, siendo Dios, el creador de todas las cosas que existen, el creador de todas las leyes, ni Él se salta las leyes. Dios es un Dios justo. Entonces Dios le dijo, si yo encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, esa sí es la característica de Dios. Yo voy a perdonar a todo ese lugar por amor a ellos. El amor que yo le tengo a las personas que hacen lo bien, lo bueno, hace que se cubra todo lo demás. Y hay una otra parte en la palabra que dice, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese es el amor precioso de nuestro Dios. Proverbios 11:11. Él está hablando de Proverbios 11:11. Esto que Dios está diciendo aquí. Si yo encuentro a 50 en esa ciudad de 1000 personas, vamos a poner de 1000 habitantes, pero si yo encuentro 50 nada más, voy a perdonar toda la ciudad. Y Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por lo bueno que les pasa a los buenos, aunque haya muchos malos y muy malos, también los muy malos se benefician de las bendiciones de los buenos. Porque nuestro Dios así es. Nuestro Dios nos bendice a todos. Por eso dice la palabra, hace salir el sol sobre buenos y malos. Abraham replicó y le dijo, híjole, ya empecé a hablar, oye, pero yo sé, dice Abraham, que soy polvo y ceniza. Pero quizá faltaban de los 50 justos 5. Ya Abraham se empezó a dar cuenta que a lo mejor 50 justos no había ahí. Y dice, chin, bueno, pues ya me dijo que sí los va a perdonar. Oye, pero es que fíjate que a lo mejor no son 50. ¿Qué tal si son 45? Le dice. Y entonces Dios le dice, si hay 45, los voy a perdonar. Y luego le dice, y le dice, y le dice, y le dice. Finalmente termina diciéndole a Abraham en el 32, mira Dios, no te enojes, pero ¿y si hay 10? De los 50 se los llevó a los 10 y Abraham dudaba que hubiera 10 justos. Y entonces dice Dios, si hay 10, por amor a esos 10, voy a proteger a la ciudad. La traducción correcta es voy a proteger a la ciudad. Voy a extender mi misericordia para todos los demás. Voy a hacer que la cosecha que ellos tienen y que viene sobre ellos no la tengan. Por mi misericordia. Y entonces dice el 33, y se fue Jehová. Acaba de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar. Te voy a explicar así bien rápido. La misericordia de Dios es como una mano, como una sombrilla. Tú siembras aquí abajo y la cosecha viene acá, por arriba. Pero la misericordia de Dios es tiempo. Es tiempo. Para arrepentirte y que esa cosecha no llegue. Como lluvia, por ejemplo. O para deshacer esa cosecha. ¿No? O para simplemente retrasar. Dios siempre quiere que nos arrepintamos. Dios dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva siempre al arrepentimiento. ¿Por qué nos está diciendo? Porque esta mano, o sea, la cosecha va a llegar si esta mano se quita. Si Dios extiende esa misericordia, entonces ahí está, ahí está, ahí está. Por eso hay gente que hace cosas malas y no les llega su cosecha todavía. Porque la misericordia de Dios está cubriendo que todavía no llegue. En aquel entonces el enemigo iba y decía, hey, ya están haciendo lo malo, que les llegue a la cosecha. El diablo siempre ha querido destruir al ser humano. La razón es porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese es el pleito que el diablo tiene con nosotros. Antes podía entrar, ahora ya no puede entrar. Pero antes podía entrar y podía estar acusando a la gente que estaba aquí abajo. Entonces, como es una ley, y Dios es justo, Dios tenía que hacer valer la ley. Dice, ok, híjole, pues ya le di tiempo que se arrepienta, no se arrepienta. Híjole, mi misericordia ya la extendí con esa persona. Y entonces finalmente había un momento en el que, ok, quita la mano y llega la cosecha.
pareciera que es castigo, no es castigo. La ira de Dios, y así te explico, ahorita vamos a ver el versículo donde dice la ira de Dios. La ira de Dios es que Él retira su protección y llega toda la consecuencia de los actos que hemos hecho. Nosotros no, porque gracias a Dios estamos en Cristo Jesús. Y esa es otra bendición. Es la bendición más grande que tenemos los seres humanos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el principio. Y ese es el principio de las personas que están sin Cristo allá afuera. Y ese es el principio de esto que tenemos que aprender. Y cuando nosotros vamos y esta mano de misericordia, Él la extendió de manera permanente y dijo, tú la puedes tener y se llama Jesucristo. Y este es el perdón para todo lo incorrecto que has sembrado aquí. Todo. Pues eso llega y ahora sí, este está blindado. Jesús es nuestro blindaje contra toda la maldición que nosotros mismos sembramos. Pero tenemos que creer y confiar en Jesús. Amén. Porque el que manda las maldiciones, porque si las manda, o sea, si las acelera, es el enemigo. Lo que ya sembramos, ya lo sembramos. Vamos a Génesis 19:1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Bueno, déjenme decirles que no encontró a 10. Dios no encontró a 10, por lo tanto entonces dijo, no, pues es que sí, se les va a quitar el paraguas de protección. Ahora sí ahí viene la lluvia de fuego, ¿no? Pero entonces se acordó Dios que ahí estaba un sobrino, el sobrino que más quería a Abraham, ¿no? Ahí estaba. Y entonces le dice, bueno, a tu familia la voy a sacar. A tu familia las voy a proteger. Dios le está diciendo, porque esa es una característica de Dios, protegernos. Dice, a la caída de la tarde, Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo hacia ellos. Les hizo una reverencia. Les dijo, ahora mis señores, les ruego que vengan a mi casa y que se hospeden y laven sus pies y por la mañana se vayan y sigan su camino. Ellos respondieron que no, en la calle nos quedaremos esta noche. Él les insistió que fueran con él y entraran a su casa, les hizo un banquete, los convenció pues, y comieron ahí con él. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de esta ciudad. Y aquí dice, de nuevo les digo, es un error de traducción, dice el 13, te lo voy a leer como dice Reina Valera. Me buscas tú también de Génesis 19:13 a ver qué diferencia hay en Nueva Traducción Viviente. Pero dice, porque vamos a destruir esta ciudad, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Es un error de traducción, Dios no envía destrucción. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirlo. Ok. Pues miren, esto es, igual es un error de traducción porque Dios no envía destrucción. Pero gracias a esto, gracias a este error, hay una mala imagen de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios sí envía la destrucción. Dios sí castiga. Entonces Dios dice, alguien por ahí decía que el diablo era una creación de Dios para castigar a la gente. Y que entonces Dios envía al diablo. Pues no, o sea, son enemigos, pues. No, son dos bandas diferentes. El punto es que esos ángeles iban a decir, esta ciudad será destruida. La destrucción viene ya. Y esos ángeles fueron a sacar, o sea, realmente eran ángeles de Dios, pero no iban a destruir. Y esos ángeles iban a proteger al hombre. Y entonces era cuando esa mano de misericordia iba a quitarse y entonces iba a bajar el fuego. Ahorita vamos a ver qué tipo de fuego. Dice, entonces Lot habló a sus yernos que tomaran sus hijas, les dijo, levántense y sálganse, porque esta ciudad va a ser destruida. Pero los yernos no le hicieron caso, pensaron que era una burla. Cuando empezó el día, los ángeles apuraban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, váyanse para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
yo te diría, yo lo cambiaría para que no perezcas en la cosecha que tiene esta ciudad, porque ya viene la cosecha en la mañana para esta ciudad. Génesis 19:16, deteniéndose los varones tomaron su mano y de la mano de su mujer y ellos los sacaron fuera, porque él se detuvo un poco por todo lo que estaba dejando. Y ellos los sacaron fuera, los apresuraron a que salieran y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieran llevado fuera, les dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares por todo este camino. Escápate al monte para que no perezcan. Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos, he hallado gracia sobre tus ojos y he visto, dice, la misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida. Yo no voy a poder escapar al monte porque qué tal si allá me alcanza el mal. Mejor, dice, hay una ciudad aquí cerca, denme chance de escaparme a esa ciudad y ahí voy a salvar mi vida. Le dicen que sí, que está bien, pero que se apuren. ¿Por qué? Porque es como que los ángeles estaban deteniendo por último. Es como que si el techo se viniera abajo, alguien te detiene y están pasando, pues no más que puedan pasar. Nada más en ese momento podían pasar ellos. Aún la bendición de Lot se extendió para sus yernos, pero los yernos no quisieron irse. Los ángeles estaban así, ey, ya viene el fuego, pues, o sea, váyanse ya, pues. Finalmente el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó hasta allá. Hasta que no llegó Lot a la otra ciudad donde iba a salvarse, en ese momento se quitan los ángeles. ¿Y qué es lo que pasa? Dice de Génesis 19:24. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios de los cielos. Pero déjame decirte que hay dos tipos de fuego. Y el fuego que llovió sobre Sodoma es de azufre y fuego. Y dice, vámonos a Apocalipsis, porque quiero que veas que no venía del cielo de Dios. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado a la bestia. Estamos hablando de los últimos tiempos. Pero quiero que veas, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El infierno, dicen algunas personas que han tenido ese tipo de experiencias, huele a azufre. Y el azufre es el que está relacionado con el infierno, no el cielo. Ese fuego no venía del cielo de Dios. Ese fuego venía del cielo. Vamos a ver una clase acerca de eso, de los tres cielos. Pero uno de esos cielos está inundado por el enemigo. Dice Lucas 16:23 y 24. Vamos a leer esto porque quiero que veas que en el Hades dice, y en el Hades alzó sus ojos, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento. Estamos hablando de Lázaro y un rico, que el rico nunca le hacía caso a Lázaro, ni le daba un vaso de agua, ni le daba dinero, ni le daba limosna. Se muere el rico y entonces, estando ahí, se muere el rico y también se muere Lázaro. Entonces dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham, que era un lugar que antes existía. Entonces él, dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay dos tipos de fuego. Hay un fuego que viene de Dios y hay un fuego que viene del infierno. El fuego que destruye, el fuego del azufre, el fuego que incendia las casas, es un fuego que destruye. El fuego de Dios es ese fuego que nos ilumina, es ese fuego que nos levanta, es ese fuego que nos da la fuerza para hacer las cosas. Son fuegos diferentes. Y ese fuego con azufre era fuego del infierno. ¿Por qué venía del cielo? Y lo vamos a ver porque sí vamos a ver los tres cielos. Porque una parte del cielo, dice en Apocalipsis que Pedro fue llevado hasta el tercer cielo.
Nuestro Dios está en el tercer cielo. El primer cielo podríamos llamarlo lo que nosotros vemos como donde están las nubes, los pajaritos, los aviones y demás. El segundo cielo ya no es visible para nosotros. Pero yo he visto algunos videos donde sí a veces alcanzan a captar gente a lo mejor caminando, ángeles y demás, y piensan que son los ángeles de Dios. Cuando yo los he visto, he percibido que no son los ángeles de Dios, porque se percibe. Y hay ese es el segundo cielo. Y hay un tercer cielo, que ese es el cielo de Dios, a donde antes entraba el enemigo, pero ya no puede entrar. Después de Jesucristo, el tercer cielo ha sido limpiado. Esta es una clase que todo lo que estamos hablando tiene en la Biblia. Pero sí sería bueno que lo viéramos para que entendiéramos que ese fuego, a pesar de haber bajado del cielo, pues no era de Dios, ¿no? ¿Qué pasa con los que escribieron? No lo escribieron en ese momento que estaba pasando, lo escribieron después. Como el fuego cayó realmente del cielo, ellos dijeron, lo mandó Dios. Entonces recopilaron toda la información y entonces empezaron a escribir. Y Dios mandó su fuego porque porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano sí castiga. El ser humano sí dice, te mereces lo malo. Sí, pero Dios no. Dios sabe lo que nos merecemos, pero nos da su misericordia. La característica de Dios es el amor y la misericordia. Es que Dios es amor, pues. Y en el amor hay misericordia. Misericordia significa, híjole, ¿cuántas cosas nos perdona Dios? Nosotros no somos así, Entonces vemos las cosas a través de cómo nosotros lo haríamos. Y así lo escribieron esas personas. Esas personas dijeron, ya ves, para que se te quite. Eso decimos nosotros. Dios, te lo prometo, Dios no lo dice. Dios no nos dice, ya ves, te dio el cáncer para que se te quite. No es así. Fue una consecuencia. Y puedo garantizarte, si analizamos todos los días antes de que descubrieran esa enfermedad que Dios te estuvo hablando, que Dios estuvo diciendo en general, la mayoría de los cánceres es falta de perdón. Y puedo garantizarte que Dios estuvo con su misericordia y el Espíritu Santo hablándote todos los días de que perdonaras a alguien antes de que esa persona tuviera un cáncer. Porque Dios no quiere lo malo para nosotros. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando tenemos una consecuencia es que no lo escuchamos. Porque Dios nos da esas miles y miles y miles de oportunidades. Aún estando allá, con la consecuencia, de todas maneras, Dios nos puede rescatar. Quiero ver ¿podemos ver cuánto tiempo va? Ya van como unos 50. Sí, porque el diluvio también hay Sí, 57. 57, ok. Vamos a dejar el diluvio y aquí en el diluvio voy a meter los tres cielos para terminar esta parte y poder entender esta parte espiritual que es bien importante para poder saber que Dios es el bueno y el diablo es el malo. Amén. Es algo súper básico, pero creo que Dios nos está recordando que lo que tenemos que hacer es saber que la responsabilidad de nuestra vida está aquí, en nosotros. Dice la palabra que Él nos dio libre albedrío. Él nos dio, pongo de ti, dice, pongo delante de ti. Amén. Y te dice cuál escojas. Y te da la pista y te dice, escoge pues la vida. 30:15, tú muy bien. Esos son los maestros de la palabra. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Es decir, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. 19, vámonos al 19. Acá está.
A los cielos y a la tierra llamo por testigo. Eso lo dice antes para que lo comprendas bien, pero vamos a terminar acá en el 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo. Es decir, no nomás tú lo sabes, lo saben todos los que habitan en el cielo y todos los que habitan en la tierra. Dice, que he puesto delante de ti, es decir, yo ya no decido por ti. Dios te está diciendo que Él no decide lo que pasa en tu vida. Dios no decide si tú vives o tú mueres, lo decides tú. Delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice qué es lo que Él quiere para ti. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escógela, tú debes escogerla, no Dios. Dios no decide qué pasa en nuestra vida. Y eso es súper importante saberlo y recordarlo. Nos ayuda, pero decidimos nosotros. Ese es el libre albedrío. Y con esto vamos a cerrarla y vemos, les digo, la próxima clase vamos a ver el diluvio y vamos a ver esos 3 cielos. Y los vamos a llevar también a nuestro cuerpo al alma, porque también hay 3 cielos en nosotros. Vamos a ponernos de pie para cerrar. Y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque el día de hoy tú nos has mostrado nuestra gran responsabilidad cuando pones en nosotros el libre albedrío, cuando pones delante de nosotros la vida y la muerte. Gracias por abrir nuestros ojos del entendimiento. Gracias por hacernos ver las cosas de una manera diferente, por saber que no eres el malo sino el bueno, por saber que nosotros llegamos a consecuencias, por saber que tu misericordia nos cubre. Y cuando cerremos la clase, por saber que Jesucristo es nuestra misericordia eterna. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque en Él nos has quitado toda maldición. Gracias porque tu voluntad para nosotros es la bendición. Y porque nuestros ojos del entendimiento y nuestra alma está siendo renovada de tal forma que podamos comprobar cuál es tu perfecta, buena, agradable voluntad para nosotros. Mi Dios, te damos muchas gracias porque una vez que renovemos ese entendimiento, no solamente lo vamos a probar, sino lo vamos a comprobar y lo vamos a vivir 1, 2, 3 y cada día de nuestras vidas, esa voluntad tuya para nosotros. Te damos muchas gracias y declaro que esta palabra llega a aquella persona que necesita saber que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia y que no eres tú quien ha enviado males a las vidas de las personas. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y la gloria y la honra, mi Señor, son solamente para ti. Amén. Amén. Pues muy bien. Nos vemos en la próxima. No sé si ya se cerró, pero si no, nos vemos el próximo